Bueno, muy buenas noches, profe. Voy a comenzar explicando los tres ejercicios que hice. Voy a hacerlo lo más rápido posible, ya que este programa nada más me da 15 minutos de grabación continuo, entonces la intención nada más es un video, ¿cierto? Como primer ejercicio, realicé una suma de n números, donde la cantidad de números será determinada por el cliente o se la van a pedir el cliente. Como segundo ejercicio, realicé un programa el cual le ingresa el índice corporal de una persona, o se le pide el índice corporal de una persona, y mediante este índice o mediante una tabla y el ingreso de este índice se le dirá al usuario la calificación de infrapeso que tiene la persona. Y como tercer ejercicio, realicé un programa en el cual me pide dos números y le pregunto al usuario si desea hacer uno como suma, dos como resta, tres para multiplicación y cuatro para división. Entonces vamos a mostrar lo que realicé, los tres ejercicios. Este es el primero, ya hemos dicho, de la suma de n números. Se le pide la cantidad de números a sumar al usuario, sean 3, 5, 10, 15 los que él desee sumar. Mediante un contador se realiza pues la parte del while o la condicional del while, mientras contador sea menor que cantidad de números, con la intención de que el while se ingrese cada la cantidad de números que pide el usuario. Y también declaré esta variable suma con la intención pues de obviamente poder guardar la suma de los números según vaya contabilizando el while. Aquí vemos el while pues con la condicional que contador debe ser menor a cantidad de números que fueron los que se pidió al usuario, y si es así se ingresa el while. Se le manda un mensaje al usuario que digite el número a sumar, se le guarda el número a sumar con este stdin, y aquí se realiza la suma, ¿cierto? Entonces, ¿qué se dice? Que suma, que la primera vez que ingresa sería 0, sea igual a suma más número a sumar, o sea, el número que acaba de ingresar el usuario. Después hacemos que el contador sume en 1, ¿cierto? Para poder irle sumando al while, y así puedes llegar hasta la cantidad de números y terminar con el while. Y conforme termine de hacer la condicional while, entonces ya imprimimos la suma de los números, ¿cierto? Vamos a probarlo de una vez porque veamos que todo está funcionando. Entonces vamos a editar primer ejercicio .pl. Entonces, como dijimos, me pide la cantidad de números a sumar. Vamos a darle, por ejemplo, 5. Vamos a poner 5 números normalitos para que él me los sume. Vamos a poner, por ejemplo, 10, 15, 10, 5, 10. Bueno, una total de 50. Entonces vemos que sí, 10, 20, 30, 15 y 5 son 50, ¿cierto? Ahí me sumó la cantidad de números que el usuario nos pidió, que fueron 5, y obviamente pues también nos pidió cada vez que entrara el while el número a sumar, nos fue pidiendo uno por uno, y ya lo último nos lo sumó y nos mostró la cantidad. Listo. Ahora vamos para el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es un poco más complicado, ya que lo hicimos pues con una tabla donde el infrapeso pues me lo va a mostrar, ¿cierto? Según el índice corporal que el usuario nos digita. Entonces, digamos que es un doctor, entonces le decimos, bueno doctor, indíqueme qué índice corporal tiene el paciente con este print. Después lo vamos a guardar pues en índice corporal o la variable que hemos declarado para guardar. Y le decimos al while, ¿cierto? Una condicional while. ¿Por qué? Porque la idea es que cada vez que yo le diga el infrapeso, el programa vuelva y me pida el índice corporal al doctor, y para poder que ya no lo pida más o que salga como error, tendría que ser un índice corporal menor a 0, ¿cierto? Como aquí lo muestra en la condicional. Entonces hacemos un while donde nos condiciona el índice corporal debe ser mayor a 0 para poder que pase por estas condicionales que siguen. Listo. Después de que vemos que el índice corporal sí sea mayor a 0, mediante un if vamos a hacer que el índice corporal o la calificación de infrapeso, que es delgadez severa, está entre mayor a 0 y menor a 16,00, ¿cierto? Entonces el if nos va a condicionar mediante este II, va a condicionar que si
índice corporal es mayor a 0 y además de eso índice corporal es menor a 16,0, entonces la calificación de infrapeso va a ser delgada y severa, ¿cierto? Adicional de eso, le vamos a volver a pedir el índice corporal al doctor cada vez que hacemos un conditional if o el SIF, como es en este caso, ¿cierto? Esto con la intención de que el while siga repitiéndose hasta que le pongamos un número que no sea. Los otros, el SIF, como se ven, pues para poder hacer la tabla completa, es lo mismo que el if, va siendo la condicional. Entonces la próxima, que es delgadez moderada, sería entre mayor o igual a 16 y menor o igual a 16,99 y así sucesivamente lo vamos haciendo, ¿cierto? Con los condicionales el SIF hasta hacer la última que es tipo obesidad tipo 3, que sería mayor de 40,0. En la tabla que yo busqué, la verdad no condicionaba hasta dónde era tipo 3. Me imagino pues porque hay mucha gente que es demasiado obesa. Entonces la puse pues que si es mayor de 40, pues va a decir que es tipo 3, ¿cierto? Por la tabla que yo encontré. Y al final de este while nos va a decir que si hemos puesto un índice corporal incorrecto, o sea, menor a 0, nos va a decir que el índice corporal digitado es incorrecto. Vamos a probar entonces este ejercicio. Dice que le digitemos un índice corporal. Vamos a digitar pues, el primero que es mayor a 0 o menor a 16,00. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 0,1. Vamos a decir que es delgadez severa, que es el primero. Entonces nos vuelve a pedir el índice corporal, como podemos ver acá, y nos lo va a pedir cada vez que lo necesitemos. Entonces vamos a ponerle que es menor de 16, entonces pongámosle 15,99. Delgadez severa. Entonces aquí estamos viendo que está bien. Vamos a hacer con los otros, vamos a hacer siquiera dos diferentes para que miremos que todo está bien. Vamos a poner mayor o igual a 16, pongamos 16,00 para que nos muestre delgadez moderada y vamos a poner entonces 16,99 delgadez moderada, 17,00 nos muestra que es delgadez aceptable y 18,49 también es delgadez aceptable, 18,49 delgadez aceptable. Entonces, como podemos ver, el ejercicio está bueno. No va a ser más porque todos son iguales, pues el mismo proceso. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner uno que sea incorrecto, que sería entonces en este caso menor a 0. Le vamos a poner, por ejemplo, menos 0,1. El índice corporal digitado es incorrecto, ¿cierto? Ya vemos que está bueno este programa. Ahora vamos por el tercer ejercicio, que en este caso es un programa que me pida dos números y después de pedírmelos me va a pedir que digite 1 si quiero sumarlos, 2 si quiero restarlo, 3 si quiero multiplicarlo o 4 si quiero dividir estos dos números, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, lo primero obviamente que vamos a hacer es pedir el primer número y el segundo número al usuario. Los declaramos como primer número y segundo número. Creamos una variable resultado, que es donde vamos a ingresar el resultado de lo que hayamos realizado, o sea, lo que nos digite el usuario. Después realizamos la pregunta y le decimos al usuario que nos digite, por favor, 1 para suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división. Este lo hacemos con este salto de línea, ¿cierto? Para que quede más ordenado, que no quedará feo. Declaramos la variable controlador después de hacer estas preguntas, ¿cierto? Para que nos coja y nos guarde, sea 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación o 4 división. Y también pues para poder hacer estas condicionales con el if y el SIF. Entonces, ¿qué nos dice? Que entonces, si en la primera if nos dice que si controlador que ya le hemos pedido al usuario es igual a 1, vamos a sumar, entonces nos dice que el resultado va a ser igual a la suma del primero más el segundo. Y el SIF nos dice que si controlador es igual a 2, que es resta, entonces el resultado va a ser igual a primero menos segundo. Y así sucesivamente, según el ejercicio que nos pide hacer el usuario. Como por último hacemos un print para pues, obviamente mostrar el resultado al usuario según lo pedido. Vamos a
hacer otra vez esto para que todo esté bien. Si entonces dice, por favor ingrese el primer número, digamos que sea un 10, y usted ingresa el segundo número, digamos que sea un 20. Pero después nos dice, por favor ingrese el número de la opción que escogerá, sea 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división. Como lo indiqué, le pusimos los saltos de línea y se miran los saltos de línea perfectamente para que quede ordenado y se muestre bien el trabajo. Vamos entonces a decir que primero vamos a sumarlo. Nos dice que la suma es igual a 30, ¿cierto? Sabemos que 10 más 20 es 30. Vamos a volver a correr, vamos a decir otras que son 10, 20. Vamos ahora a restarlo. Dice que menos 10. Entonces está muy bien. Volverlo a correr. Vamos a decirle otra vez 10, 20. Vamos a multiplicarlo, que es la tercera opción. Y bueno, nos dice que es 200, entonces está bien. Vamos a volverlo a hacer para mirar el último, 10, 20. Vamos a dividirlo 0,5. Entonces los 3 ejercicios lo está haciendo perfectamente y nos está dando el resultado al final, como lo podemos ver. Bueno, profe, entonces ahí están los 3 ejercicios pedidos y bueno, muchas gracias.